El escándalo Watergate es uno de los episodios más sombríos y trascendentales de la historia política de Estados Unidos, un caso que desenmascaró la corrupción en los más altos niveles del gobierno y culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon, un acontecimiento sin precedentes en la historia del país. A través de esta narración, exploraremos cómo un simple allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en 1972 desencadenó una serie de eventos que sacudieron la nación y transformaron la percepción pública de la política para siempre. El escándalo se inició en la madrugada del 17 de junio de 1972, cuando 5 hombres fueron detenidos mientras intentaban instalar dispositivos de escucha en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate en Washington, D.C. A primera vista, parecía un simple caso de robo, pero rápidamente se reveló que los hombres estaban relacionados con el Comité para la Reelección del Presidente, CRP, una organización dedicada a asegurar la reelección de Richard Nixon. Entre los arrestados había exagentes de la CIA y personas con estrechos vínculos con el gobierno, lo que despertó sospechas de que este allanamiento era parte de un esfuerzo más amplio y siniestro para espiar a los oponentes políticos de Nixon. La investigación inicial no recibió mucha atención, pero esto cambió cuando 2 periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a investigar el caso con mayor profundidad. Con la ayuda de una fuente anónima, que más tarde se conocería como Garganta Profunda, los periodistas descubrieron una compleja red de espionaje político y abuso de poder que involucraba a altos funcionarios de la administración de Nixon. Cada nuevo descubrimiento hizo que el escándalo Watergate creciera, atrayendo la atención de la prensa y del público. Uno de los primeros hallazgos significativos fue que el allanamiento de Watergate no era un hecho aislado. Woodward y Bernstein descubrieron que la administración de Nixon había estado involucrada en una serie de actividades ilegales diseñadas para asegurar su ventaja política. Estos actos incluían la creación de una lista de enemigos que detallaba a individuos y organizaciones que el presidente consideraba hostiles, y la implementación de tácticas ilegales para sabotear las campañas de sus oponentes. Además, se reveló que la Casa Blanca había utilizado recursos del gobierno para financiar operaciones encubiertas contra los rivales políticos de Nixon. A medida que las revelaciones se acumulaban, la administración de Nixon se encontró cada vez más acorralada. La estrategia de Nixon para encubrir el escándalo incluía autorizar pagos de dinero en efectivo a los 5 hombres arrestados para comprar su silencio, así como la utilización de la CIA y el FBI para obstaculizar la investigación. Sin embargo, estos intentos de encubrimiento solo sirvieron para intensificar el escrutinio público y judicial sobre el presidente y su equipo. En marzo de 1973, el escándalo dio un giro significativo cuando James McCord, uno de los hombres arrestados, rompió su silencio. En una carta al juez que presidía su caso, McCord afirmó que altos funcionarios del gobierno habían participado en el encubrimiento y que él había sido presionado para mentir durante el juicio. Esta confesión fue un punto de inflexión en la investigación, ya que proporcionó pruebas directas de la complicidad de la administración de Nixon en actividades ilegales. La presión continuó aumentando a medida que el Senado de los Estados Unidos inició audiencias públicas sobre el caso Watergate. Estas audiencias, transmitidas en vivo por la televisión nacional, captaron la atención de millones de estadounidenses. Durante las sesiones, testigos clave revelaron detalles impactantes sobre las operaciones clandestinas llevadas a cabo por la Casa Blanca, y se hicieron públicos documentos que demostraban la participación directa de Nixon en el encubrimiento. Uno de los momentos más dramáticos de las audiencias del Senado fue la revelación de que Nixon había instalado un sistema de grabación en la Casa Blanca que registraba todas las conversaciones que mantenía en el despacho oval. Estas cintas, conocidas como las cintas de Nixon, se convirtieron en el foco de la investigación, ya que contenían pruebas cruciales sobre la participación del presidente en el encubrimiento del allanamiento de Watergate. Nixon se negó a entregar las cintas, argumentando que estaban protegidas por el privilegio ejecutivo, lo que desató una feroz batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En julio de 1974, la Corte Suprema dictaminó de manera unánime que Nixon debía entregar las cintas al fiscal especial Archibald Cox, quien había sido designado para investigar el caso de manera independiente.
Esta decisión fue un golpe devastador para Nixon, ya que las cintas contenían conversaciones incriminatorias que demostraban su intento de obstruir la justicia. En paralelo a la batalla legal, el Congreso de los Estados Unidos comenzó a considerar la posibilidad de destituir a Nixon. En la Cámara de Representantes, el Comité Judicial aprobó 3 artículos de destitución contra Nixon: obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Estos cargos reflejaban la gravedad de las acusaciones contra el presidente y marcaban el inicio de un proceso de destitución que parecía inevitable. A medida que el proceso de destitución avanzaba, Nixon se dio cuenta de que había perdido el apoyo político necesario para permanecer en el cargo. Muchos de sus aliados en el Congreso comenzaron a distanciarse de él, y las encuestas mostraban que la mayoría del público estadounidense apoyaba su destitución. Frente a esta realidad, Nixon tomó la decisión de renunciar para evitar un proceso de destitución que, en sus propias palabras, lastimaría gravemente al país. El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon anunció su renuncia en un discurso televisado a la nación. Al día siguiente, el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia y, en un movimiento que generó controversia, otorgó un indulto total a Nixon, eximiéndolo de cualquier proceso judicial relacionado con el escándalo Watergate. Ford justificó su decisión argumentando que era necesario para ayudar al país a superar la crisis y avanzar hacia el futuro, pero muchos estadounidenses vieron el indulto como una injusticia. El legado del escándalo Watergate es amplio y profundo. No solo llevó a la caída de un presidente, sino que también tuvo un impacto duradero en la política y la sociedad estadounidense. La confianza del público en el gobierno se vio severamente erosionada, y el caso llevó a la aprobación de importantes reformas legislativas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Entre estas reformas se encuentran la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, que estableció nuevos estándares para la conducta de los funcionarios públicos, y la Ley de Libertad de Información, que facilitó el acceso del público a documentos gubernamentales. Además, el escándalo Watergate redefinió el papel de la prensa en la sociedad estadounidense. Los reportajes de Woodward y Bernstein no solo expusieron la corrupción en la Casa Blanca, sino que también establecieron un nuevo estándar para el periodismo de investigación. Su trabajo demostró que la prensa puede ser un poderoso guardián de la democracia, capaz de desafiar a los poderosos y de exigir rendición de cuentas, incluso en las más altas esferas del poder. El escándalo también dejó un legado en el lenguaje político. El sufijo gigante, derivado de Watergate, se ha utilizado desde entonces para describir otros escándalos políticos en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto refleja la magnitud del impacto que tuvo el caso en la cultura política y en la percepción pública de la corrupción y el abuso de poder. Finalmente, Watergate es un recordatorio poderoso de los peligros del abuso de poder y de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en una democracia. Aunque el escándalo fue una tragedia para la nación, también mostró la capacidad del sistema democrático estadounidense para corregirse a sí mismo y garantizar que se haga justicia. La renuncia de Nixon, aunque traumática, reforzó la idea de que en una democracia, nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. También nos encantaría conocer tus opiniones y sugerencias, así que déjanos tus comentarios abajo. Y si quieres seguir explorando curiosidades históricas, te invitamos a ver el vídeo que el algoritmo de YouTube ha seleccionado especialmente para ti. ¡Hasta la próxima!